Bueno, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación entre Kixa y Sosi. El día de hoy queremos tener otra conversación diferente. Ya tuvimos una de una historia de emprendedora en pareja que también se salió totalmente de qué es un software y la transformación digital. Hoy es aún más interesante porque nace desde la experiencia directa en el mundo empresarial y desde una profesión que conoce muy bien cómo funcionan las organizaciones por dentro, la contabilidad. Hoy nos acompaña Oscar Pineda, uno de los socios fundadores de Soci, contador de profesión, empresario y además líder de una empresa en el sector inmobiliario y también gerente de Soci Technology, lo que le ha permitido vivir de primera mano los retos reales que enfrentan las empresas al momento de gestionar su información, sus procesos y su crecimiento. La idea de esta conversación es que podamos conocer un poco más sobre su historia, qué lo motivó a ser parte de la creación formal de Soci Technology y cómo desde su experiencia como contador y empresario surgió la visión de seguir desarrollando esta herramienta e impulsarla para que podamos ayudar a más empresas. Entonces, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, Valentina, muchas gracias por la invitación. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí, pues obviamente nos vemos acá desde otra etapa, que somos los empresarios, ¿cierto? Obviamente desde esa etapa empresarial que obviamente nos hemos puesto a la tarea ya muchos colombianos hoy en día, ¿cierto? El tema de buscar salidas, encontrarse con los problemas empresariales, el tema de buscar una dinámica de negocio diferente a la de una etapa de consultor empresarial, ¿cierto? O sea, yo fuera de eso de que tengo mi propio grupo empresarial, gerencio en este momento SOSI, ¿sí? También tengo, obviamente, unas consultorías personales, sí. Súper bien. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Mauricio, tienes el micrófono. Ya. Gracias, Oscar, y gracias, Valentina, por esa buena introducción. Y Oscar, bienvenido a este espacio. Con Valentina hemos trazado un recorrido de conversaciones para el año 2026 y una parte muy importante de las conversaciones las queremos enfocar en las personas, porque somos muy buenos saliendo a vender y a ofrecer los productos o los servicios, y en el caso particular de Soci, la herramienta de el sistema de información, pero poco hablamos de las personas que hay detrás y que hacen posible que esto sea un hecho real y que sea una solución verdadera para los empresarios. Entonces, queremos empezar, Oscar, con que nos cuentes un poco de ti, de Oscar, de dónde viene esa vena emprendedora, empresaria, de dónde nació esa inquietud por hacer empresa y que luego nos aterrices en cómo llegas a ser parte del equipo de Soci. Cuéntanos entonces, Oscar. Bueno, Mauricio, a ver, la iniciativa empieza desde mi propio padre, ¿cierto? Mi padre siempre fue empleado público toda la vida, fue básicamente, tuvo que ver mucho con el tema político y en ese esquema, pues digo yo, fue lo que le tocó, ¿cierto? Y en esa misma experiencia o esa vivencia que tuvo él en el sector público, el tema de ser empleado, desde yo creo que cuando yo estaba en noveno, más o menos de secundaria, me endilgó mucho el tema de que buscara un estudio de grado donde yo pudiera tener una actividad económica independiente, ¿cierto? Que no me vinculara en el proceso de ser empleado, buscar una oferta pues educativa donde tuviera que vincularme mucho con el tema salarial o con el tema de un salario, que siempre buscar un tema de poder fluir de forma independiente, ¿cierto? En principio, me endilgó mucho la responsabilidad con respecto al derecho, ¿cierto? En el tema del derecho, yo no me sentí muy bien, ¿sí? Yo no me sentía muy bien, no, siempre fui muy bueno para el tema de las matemáticas,
me destacaba mucho en el tema pues de la lógica matemática y busqué algo que me apasionaba mucho que era como el sector de los números. Y básicamente ahí fue donde yo caí en el tema de la contaduría pública. La estudié directamente en la Universidad Libre de acá de Pereira, ¿sí? Y desde ahí inicié y terminé la carrera, ¿cierto? Todo fue bajo, obviamente con unos promedios normales, no era el más aplicado, ¿sí? Pero siempre fui muy responsable con el tema de al menos cumplir, ¿cierto? Y eso era lo que siempre me identificaba. Mi papá y mi mamá no me exigían nunca pues unas excelentes notas, pero siempre sabían que yo era una persona responsable y que sea lo que fuera, pasaba el tema de las notas y obviamente la universidad. Después durante mi etapa universitaria, nunca laboré. Siempre, mi papá y mi mamá siempre dijeron, dedíquese al tema universitario, dedíquese a estudiar, no se estrese por el tema de dinero, me generaron todo su apoyo. Yo era una persona pues muy básico, muy pragmático en el tema de cómo era el tema universitario, no exigía mucho, entonces en el tema económico, entonces mi papá y mi mamá dijeron, no, tranquilo, mijo, hágale, termine la universidad. Después de que terminé la universidad, mi primera experiencia laboral fue con otro contador, ¿cierto? Y yo a él le agradezco mucho, era un abogado empírico contador, nunca fue profesional, pero siempre tuvo en su práctica y en su temática laboral mucho el arte de la contabilidad, la entendía muy bien, pero llevaba un trabajo muy manual. Él mostraba lo que yo veía en la universidad, las hojas de seguimiento, de balance de auxiliares de forma manual, con números escritos, échele lapicero, si usted equivocaba con un tema en un lapicero, arranque la hoja. Y entonces, aunque fue una práctica bonita, mi inquietud siempre fue al enfocar, bueno, ¿cómo puedo yo mejorar esta actividad que yo estoy realizando? O sea, yo la veo muy buena, sí, en teoría es buena, pero es demasiadamente manual, ¿cierto? A nosotros en la universidad, por ejemplo, nos implicaron como el tema de los software contables, más o menos en octavo semestre, séptimo semestre, fue donde nosotros tuvimos los primeros contactos con un software de contabilidad, ¿sí? Me acuerdo que en ese tiempo era solamente Apolo, existía solamente Apolo y eso era lo que nos brindaba la universidad, trabaja en Apolo. Pero ese Apolo llevaba la misma teoría, solamente que digital, de la teoría o de la práctica que yo hacía en la forma manual, día a día. Había un inconveniente que yo tenía en esa oficina, es que mi jefe era demasiadamente fumador, ¿sí? Y yo simplemente era un fumador pasivo ahí. Y yo le decía a mi papá y mi mamá, no, sí me gusta mucho el trabajo, me gusta mucho, pero yo no me aguanto estar en esa oficina. Sí, porque era una oficina demasiadamente encerrada. Y entonces era él y la esposa. Y la esposa llevaba asesorías contables, pero tenía mucho conocimiento con el tema del manejo de las notarías. Eran personas ya adultas, en este momento pues ya las dos personas están pensionadas, pero la esposa, que era doña Gloria, llevaba, llevaba mucho la contabilidad de notarías y tenía mucho conocimiento sobre el manejo de las notarías, ¿sí? Pero también hacía sus libros manuales y era psicorrígida en sus movimientos. Los auxiliares los llevaba a mano y era letra Palmer, era una letra hermosísima con la que escribía. Los archivos de ella eran por colorcitos, los ganchitos eran del mismo color de las carpeticas, las hojitas eran del mismo color, o sea, era súper psicorrígida en su trabajo, pero era demasiadamente organizada. El volumen de papel y de escritura era terrible, tanto así que yo trabajando con ellos, doña Gloria hacía así con la mano, decía, ay, esta mano, el túnel carpiano, se tuvo que operar del túnel carpiano, obviamente, el proceso de tanta escritura. Y trabajaban mucho, ambos trabajaban muchísimo. Yo salía 6:30, 7 de la noche, y ellos a las 6:30, 7 de la noche empezaban, para poder aguantar la noche, tenían una media de aguardiente,
Y esa medida de aguardiente, dele, y empiece, y empezaban en la noche, yo hay veces me tenía que quedar pues, hasta las 8 de la noche, pues porque me quedaba echando cuentos con ellos, y hasta las 8 de la noche, y ya a las 8 de la noche ya estaban hechos un 8 con ese cuadro, ambos, pero se quedaban ahí en la oficina, yo digo que ellos vivían ahí, porque yo siempre que estuve, nunca salieron antes que yo, entonces ahí me generó esa inquietud, ¿cierto? Yo decía, es normal que un contador trabaje hasta altas horas de la noche para poder evacuar su trabajo. O posiblemente hay una congestión laboral para ellos dos, donde, entre comillas, el tiempo no le alcanza y obviamente, posiblemente el querer sostener una tema económico, un tema financiero los obligaba a trabajar hasta tan tarde. Entonces yo decía, no, yo tengo que buscar soluciones a esto no puede ser manual. De ahí cuando empecé a indagar y a preguntar, llegó un software que es, yo creo que el que me dio todas las bases para poder hacer esa acción interpretativa y esa experiencia para poder, entre comillas, buscar mejoras y llegar al punto donde estoy en SOSI. Cuando yo llegué a Ansys, me cotizaron y me dijeron, sí, señor, le tenemos un software para contabilidad y usted puede llevar las contabilidades que quiera. ¿Sí? Y yo, listo, perfecto. ¿Cuánto vale? Yo no me acuerdo en esa cifra cuánto costaba, 3, 4 millones de pesos. Me endeudé y yo dije, bueno, va a empezar a trabajar de forma independiente. Ahí decidí retirarme de trabajar con los abogados y con don Gilberto y doña Gloria. Yo creo que yo estuve trabajando con ellos casi un año, ¿sí? Un poquito más de un año. Y dentro de esas empresas que yo manejaba, una de esas empresas, el gerente, me cogió y me dijo, venga, Oscar, si usted es el que está haciendo todo el trabajo, pues coja usted esta empresa. Usted es el que lo ha hecho. Y yo le dije, listo, pues yo lo hago, pero yo me voy con un software contable. Y el software contable de Avansis, cómprelo, porque si no, no me voy. Me dijo, listo, yo le compro ese software. Entonces, compre y venga para acá. Ahí empezó, ahí es donde yo digo, después de ese año, de primer año de experiencia, yo creo que empezó el tema de manejar posiblemente el tema de la independencia. Yo me retiré, empecé a trabajar en este momento con Bojanín Ingenieros. Bojanín Ingenieros en este momento es una empresa que se liquidó, al día de hoy se encuentra liquidada, pero yo trabajé con él 25 años, desde que inicié allá. Esa empresa se acabó básicamente porque perdió por sustracción de materia, como me dijo el gerente, que ya estaba pensionado, ya tenía su edad, me dijo, Oscar, es que yo sé cuál es el problema de Bojanín Ingenieros, es que no tiene gerente. Y yo le decía, pues, ¿cómo así? Si usted es el gerente, por eso no hay. entonces yo le dije, no, pues, usted que va a seguir pendejeando, pues, simplemente haga la tarea de liquidar la sociedad, liquide el personal y si aguantó como 2 añitos más sin trabajar mucho, a él le cayó perfecto la pandemia porque se dio cuenta que él no quería trabajar más. Él me dijo, después de que estuve en pandemia, yo no quise trabajar más, yo sabía que tenía que retirarme, pero básicamente duré los años adicionales, fue por sostener la parte salarial de las empresas o sea, de las familias que dependían de la empresa. Pero resultó que esa empresa, es obviamente por lo que él mismo decía, y aunque suene curioso, es muy cierto, no tenía el gerente, ¿sí? No tenía el gerente presencial y el gerente no quería trabajar y tampoco querían contratar un gerente y no querían hacer nada. Entonces la empresa se fue yendo de pique, se le fueron saliendo los contratos, el ingeniero en ese momento decía que no quería seguir, Entonces se acabó por sustracción de materia, ¿sí? Y básicamente yo le dije, no, esperemos 6 mesecitos más, esos 6 mesecitos se esperaron, pero la empresa no cambió. Entonces se acabó la empresa. En esos 25 años, ¿sí? Yo tuve otras asesorías adicionales, don Gilberto, que fue, como digo yo, mi tutor, mi profesor en la vida práctica del tema contable, me entregó también otras empresas que él tenía, porque él también estaba mamado de llevar contabilidades y dijo, no, usted consiguió la forma de cómo trabajarlo, pues hágalo usted. ¿Cierto? Hágalo usted, yo le entrego este chicharrón, trabájelo usted como quiera que lo trabaje y empiécelo a trabajar. Yo veo que usted tiene la gana, tiene la requerita. Y sí, obviamente uno de 25 años, recién salido, recién empacado de la universidad, tiene toda la energía.
Entonces ahí llegaron otras asesorías adicionales, metí el tema del software, Avansis pues fue como mi acompañamiento en ese proceso y Avansis duró conmigo, creo que por ahí 10 años, ¿sí? Por ahí 10 años. Y el problema de Avansis no es que fuera un software malo, el software era muy bueno, ¿sí? Lo que pasa es que no creo que no supieron entender la dinámica del mercado en el proceso de la automatización y empezar con los nuevos procesos web, ¿cierto? Siempre eran el software grabado en un computador pues, de la oficina y entonces si el computador le caía un rayo se perdía la información, las copias de seguridad se perdían. Entonces era una dinámica buena, ¿cierto? Controladora, era un sistema muy bueno, pero básicamente siempre eran en servidores y en equipos propios. Entonces había mucho riesgo de pérdida de la información. Después de eso empezó a salir al mercado, ¿sí? Sigo, y obviamente en la dinámica, ese interiorismo, el interiorismo, mi pensamiento propio de siempre querer avanzar. Yo ya llevaba con Avansis 10 años y yo decía, no, pues que Avansis no va a aportar nada más, no, venga, Avansis tiene que dar algo más, tiene que dar algo más. Sí, daba una actualización de año en cuando, ¿sí? Pero era un proceso de actualización simplemente una dinámica, pues muy práctica, ¿sí? Más de funcionalidad que de operatividad. Entonces, vuelve y prende en mí las alarmas del empresarismo y obviamente de esa evolución constante y vuelvo y digo, bueno, deben haber otras cosas, no solamente Avansis debe existir, sí, es bueno, entonces empecé a consultar y por allá una que otra cosa me llegó una invitación de Sigo y cuando vi Sigo yo dije, no, esto es brutal, esto sí es lo último, pues, y me metí a Sigo y empecé a hacer la transición así lentamente, de todas las empresas que yo tenía, empecé a hacer la transición, la transición, la transición. Sigo al principio, creería yo que los 2 primeros años fue muy inestable, ¿sí? Eso sí lo tengo que decir, fue muy inestable. Yo creo que salieron al mercado, salieron con muchas promociones, muchos problemas, que se salía el sistema sin saber, no calculaba bien los datos. Entonces esos 3 primeros años de Sigo yo creo que fueron cruciales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se aguantaron el bandazo y básicamente en el mercado, yo creo que en ese momento no existía más. Eso estamos hablando de años, por ahí estamos hablando de año 2013 más o menos, ¿cierto? Donde Sigo salió en el mercado y tuvo 3 años muy dolorosos, la información era muy compleja, y después de los 3 años sacaron el formato de Exógena y metieron el formato de Exógena cuando ya estaba empezando todo el mundo en el tema de los medios magnéticos a la DIAN en el 2014, en el 2015. Y empezaron con esa evolución. ¡Tan! Sacaron el producto de información exógena cuando todo el mundo vio información exógena ahí y dijo, pucha, sacaron esto. No, mejor dicho, no solucionaron el problema. Entonces, cuando sacaron ese producto, engaramparon otra vez a todos los contadores y ya dejaron de quejarse, ya dejaron de hacer, dijeron no tenemos una solución para Exógena tenía uno que comprar un disco, tenía que hacer, había gente pues mostra el tema de desarrollo de software y hacían unos formatos validadores porque en el tiempo ni la DIAN sacaba sus propios validadores. Entonces, seguimos consigo en esa dinámica de sí. Posteriormente, después del 2015, por ahí 2 años después o 3 años después, conocí a Lucas, ¿cierto? Y básicamente porque Lucas es muy amigo de mi esposa. Y en un momento de eso nos sentamos de llaverías y empezamos a mirar, venga, ¿y usted qué tiene? Venga, ¿usted qué hace? Usted es contador, venga, ¿y usted por qué no me asesora? Venga, que yo tengo varios chicharroncitos allá en la empresa, venga, y yo le dije, pero venga, ¿usted qué software tiene? ¿Cierto? Cuando me mostró Sosi en una condición, diría yo, muy inmadura, ¿cierto? Muy inmadura, eh, me empezó a mostrar y me empezó a mostrar qué era lo que tenía, qué era lo que había desarrollado y que obviamente era como un esquema muy similar
a lo que era Oracle y SAP en el momento. Y cuando me habló de Oracle y SAP, y yo dije, ¿qué es eso? ¿Y con qué se come? ¿Eso qué es? ¿Sapo? ¿O qué es? ¿O qué es eso? Y yo, mi hijo, son los mejores software del mundo, ¿cierto? Son las empresas proveedores de software de ERP más grandes del mundo. Y pues yo realmente no lo conozco. Entonces yo le dije, venga, ¿y usted por qué no me muestra? Ya, bueno, hicimos una reunión, programamos unas cositas y me empezó a mostrar. Cuando yo estaba viendo, yo le dije, uy, sí, qué bacano todo eso. Y vine yo y le dije, y le hice una pregunta, venga, ¿y ese software tiene contabilidad? No, no tiene contabilidad. Y yo, no, usted no tiene nada. Entonces me fui y me perdí totalmente el interés y me fui por un lado porque no tenía contabilidad, pues obviamente mi práctica era exclusivamente contadora, ¿sí? Y la dinámica de los negocios que yo manejaba era mucho de gerente contador, ¿cierto? Esa dinámica del relacionamiento de gerente contador, el contador era el que hacía, el contador era el psicólogo, el contador era el ingeniero de sistemas, el contador era el que guardaba las copias de seguridad, era el coordinador de TI, era, mejor dicho, el contador era el todero, pero era la mano derecha de las decisiones de gerencia, ¿sí? Continuamos con el proceso y por ahí en el 2019, 2020, yo le dije a Lucas, Lucas, venga, sigo, sí es muy bueno, pero es que yo lo veo tan sencillo. Usted me mostró ese software que usted llama de la empresa, muéstremelo, venga, miremos el tema de la dinámica bien, venga, yo me trato de interactuar con él. Y resultó que me empezó a mostrar cuando yo empecé a mirar el tema desde una parte neutra, ¿cierto? No desde mi aspecto de contador, sino desde el aspecto de ese gerente, ¿sí? De esa gestión empresarial. Una dinámica mucho más laxa de mi esquema como contador y a salirme de ese poquito ese esquema como contador y a mirar ese tema empresarial. Cuando me lo empezó a mostrar y yo le dije, yo necesito que usted me abra una instancia a mí para yo poderlo trabajar, ¿sí? Y me acuerdo muy bien que me dijo, Oscar, ¿usted quiere trabajar el software? Yo le dije, sí. Claro, pero venga a ver, yo le cacharré. Y dije, no, no le cacharré. Venga, yo lo capacito. Venga, yo le doy lo empiezo a capacitar, le empiezo a mostrar cómo es el software, porque si no se va a enredar. Yo sé por qué lo digo. Yo le dije, listo, pues venga, muéstremelo y hagamos los programas de capacitación. Y empezamos con los programas de capacitación y lo fui entendiendo un poco más, ¿cierto? Ya después, cuando llegué ya al nivel de empresarismo, yo dije, venga, Lucas, yo necesito ese software para mi grupo empresarial, ¿cierto? Para mi dinámica contable, para yo poderlo replicar hacia otras sociedades, ya replicar hacia otras actividades. Tengo un negocio familiar, ¿por qué no lo metemos ahí en el tema familiar? Y de ahí me nació la gran intención y yo creo que fue una situación coyuntural que tuvo Lucas y Lucas me dijo, Chino, venga, yo necesito usted que me asesore, hermano, como contador, yo necesito que usted caiga en la empresa, yo tengo varios problemitas financieros, necesito que me ayude con temas de la DIAN, como muchos empresarios hoy en día sufren y obviamente creen que la solución es un contador, ¿cierto? Entonces yo le dije, hermano, vea, yo le voy a decir una cosa, yo no lo quiero usted como, como parte de una consultoría, yo lo quiero usted como socio. Y me dijo, ¿cómo así que usted me quiere como socio? Yo sí. Yo quiero ser socio suyo, pero de esa plataforma que usted tiene, concentrémonos a desarrollar mucho mejor esa plataforma, busquémosle el aspecto contable, busquémosle mucho más el potencial y empecémoslo a comercializar. Y me dijo, pero esto hay que meterle mucha plata. ¿Sí? Hay que meterle plata, tiempo, empleados, miles de cosas. Y yo le dije, pues mi hijo, por algo se empezó, usted por algo empezó también, empecemos por algo, empecemos a meterle plata a esto, pues yo tengo un flujito de efectivo ahí que me puede dar mensualizado y contratemos y coloquemos entre ambas partes un esfuercito económico y empezamos a comercializar esto, ¿sí? Me dijo, listo, hágale, empecemos. Cuando empezamos yo creo que hubo por ahí año y medio, 2 años, en donde solamente fue inyecte plata, inyecte plata, inyecte plata, inyecte plata, porque no había clientes, no había nada, no veíamos un mínimo viable, no veíamos, o sea, cuando nos metimos en este cuento, yo dije que era 6 meses
Y yo a los 6 meses yo dije, pero venga, ¿esto cuánta plata va a necesitar? Esto no, es pucha, qué desespero. No, venga, miremos a ver qué hacemos. No, miremos nada, esto hay que meterle y meterle y meterle y meterle. Y no solamente plata, ya hay que meter tiempo suyo también. Y yo le dije, ese fue el socio que yo me encontré, que me está quitando plata y me está escurriendo y bueno, me está diciendo, mijo, usted me pidió como socio. Eso es en lo que nos tenemos que involucrar, porque si no, no vamos a sacar nada adelante. Y efectivamente así fue, ¿sí? Tuve que meter tiempo. Lucas también me aportó mucho en el tema como empresarial, ¿cierto? Porque cambiar esa metodología de contador y quitarse ese esquema de la persona que es sentada en un computador, tecleando, llevando papeles, cambiar esa cultura fue bastante compleja. Y fue encontrarme de cambiar esa cultura de contador a la cultura empresarial, ¿cierto? Y dijo, venga, mi hijo, métase acá en la cultura empresarial, porque estos con seguimientos, no solamente entregando información, con seguimientos, con tiempo, con dedicación, con constancia, con perseverancia, ¿sí? Con cultura organizacional. Si usted no la tiene, hermano, va a fracasar. Y así fue. Súmele otros 3 años adicionales y seguimos contando y seguimos contando el cuento, pero esto no ha terminado y obviamente ve uno que esta situación se va volviendo mucho más robusta y más compleja, ¿sí? No solamente compleja en su operación, sino compleja en su negociación. Ese tema de buscar un tema consultivo se va volviendo mucho más delicado. ¿Por qué? Sí. Estos software o lo que vendemos nosotros actualmente en Soci es una decisión de vida, podría decirlo yo, ¿sí? Esta decisión de vida es como cuando tú te vas a encontrar la mujer de tu vida y tú dices, esta es la mujer de mis hijos, esta es la mujer con la que me voy a casar, esta es con la mujer que me va a morir, ¿cierto? Que sobre la marcha se pueda dar, pues eso es otra cosa totalmente distinta, pero uno tiene unos perfiles. Cuando yo me metí en el tema de Soci, obviamente desde empresario, con mi grupo de empresas, encontré una solución bastante maravillosa. Y eso sí que me organizó la vida. En este momento en mis organizaciones yo les digo, Soci no va, y me dicen, venga, don Oscar, ¿qué brutalidad usted va a hacer? ¿Sí? ¿Usted qué es lo que está haciendo? Porque en este momento hay un nivel de descarga operativa para mí impresionante, ¿sí? Y en este momento, siendo yo contador con las mismas empresas o más empresas actualmente de mayor importancia, de mayor calado, estoy teniendo los espacios suficientes para poder hacer el emprendimiento que quiero hacer a nivel empresarial sin abandonar mi gestión como consultor contable y financiero, ¿cierto? Entonces ya tengo contadores que tengo un contador base, que es la mano derecha mía, tengo operativos adicionales, entonces ya ha cogido un poquito más de carne el tema del negocio de la asesoría y la consultoría, pero tengo que ya tirarle un poco más de tiempo a este nivel de consultoría que me está exigiendo Socio, y veo que va por muy buen camino. Eso es verdad. Muchísimas gracias por toda esa historia súper buena, porque nos da otra perspectiva diferente también a la historia que nos contaban nuestros otros dos socios. Entonces, bastante interesante todo ese recorrido. La vez pasada también en nuestro webinar hablábamos del gobierno corporativo, un tema que de pronto muchas empresas como que no tienen tan presente y no le ven la importancia real que tiene dentro de las empresas, sobre todo de pronto familiares o cuando se constituyen así de amigas, de amigos, para proteger esas relaciones, ¿sí? Entonces, ¿usted cómo percibe el gobierno corporativo actual en Soci? A ver, el gobierno corporativo yo creo que ya nació como una necesidad, ¿cierto? Hoy en día el gobierno corporativo se hace mucho más útil en empresas familiares, pero actualmente el gobierno corporativo tendría que ser extensivo a todas las sociedades, por pequeñas que sean. El gobierno corporativo es el único que decide, mejor dicho, lo que decide. Hay un dicho muy bonito, que usted no sabe con quién se casó sino hasta que se separa, ¿sí? Entonces, el gobierno corporativo hace eso. Es el juez donde inicialmente usted coloca todas las condiciones. Usted dice, las condiciones para usted trabajar, para usted ser socio mío, van a ser las siguientes, de aquí en adelante. Siga ese conducto del gobierno corporativo y en el momento en que nos separemos no vamos a pelear.
simplemente nos vamos a extender a lo que dice el gobierno corporativo. Obviamente, esos gobiernos corporativos en Socia han funcionado perfectamente, ¿cierto? Perfectamente. Han montado una hoja de ruta en su gestión empresarial, ¿sí? Y yo pienso que es algo necesario e indispensable en todas las organizaciones. Ese es un buen punto, Oscar, y lo quiero complementar con lo siguiente. Eh, Primero también agradecerte por abrir tu corazón y contarnos esa historia de dónde viene tu vena emprendedora. Y hay una coincidencia que quiero resaltar porque esa curiosidad que tú tienes, que tuviste desde el inicio de tu formación como contador, por intentar resolver cosas que eran muy manuales y encontrar salidas con tecnología y buscar software, pues es una inquietud que se conecta mucho con la historia que nos contó Lucas también en su momento. Y uno dice, con razón están trabajando juntos. Y ese match que hacen es lo que tiene a Soci donde lo tiene. Eso es lo primero. Lo segundo es esa curiosidad interminable que tiene el emprendedor que hace que persista y persista e insista hasta encontrar una salida y no se queda a mitad de camino como les pasa a muchos. Y es tener de pronto la convicción. Y yo quisiera, Oscar, ahí tu opinión. ¿Qué es lo que hace que emprendedores como ustedes y como tú en particular no hayan desistido en la mitad del proceso cuando todavía no había forma, se había invertido mucho capital, tiempo y todavía no había una salida clara? ¿Qué hace o qué hizo que tú te quedaras insistiendo en esto? Hay un tema que yo creo que le pasa actualmente en la economía se da, ¿cierto? Actualmente nuestro relevo generacional viene buscando negocios fáciles, negocios prácticos y que posiblemente le generen rentas de forma inmediata, ¿cierto? El tema del empresarismo como tal, una estrategia de empresarial, no, o sea, no es de temas rapiditos, no es de temas inmediatos. Los negocios y en el tema empresarial siempre empiezan con etapas, una etapa de creación, una etapa de modificación, una etapa de madurez y luego una etapa de crecimiento. Esas diferentes etapas tienen que tener tiempo, tienen que tener dinero. Las personas que se han dedicado, bueno, y lo otro, tener la pasión por lo que se hace, ¿cierto? Si tú no tienes pasión por lo que se hace, pues obviamente no vas a llegar a nada. Entonces, esa pasión se ha perdido, ¿cierto? La pasión por lo que se hace, por la forma que se ha perdido mucho en estas nuevas generaciones. De pronto, invitar a los nuevos empresarios o a la rama de los empresarios del emprendimiento, donde están luchando, donde saben que hay posibilidades de negocios, donde de pronto ven que la luz les brilla muy lejos. Sí, la luz brilla muy lejos, pero les va a alumbrar, ¿cierto? Les va a alumbrar en su momento, pero tienen que marchar un camino dispendioso, fuerte, complicado, con problemas, ¿sí? Los problemas son el ají de la vida, ese es el piquecito. Toca, que a veces pica muy duro, sí, pero toca enfrentarse a esos problemas. Excelente, excelente recomendación, excelente consejo. Yo quiero, Oscar, que para esta última parte de la conversación, eh, y también volverte a agradecer porque ha sido muy grato este espacio contigo, nos metamos un poquito en SOSI para lo siguiente. Lo que yo observo cuando estamos abordando a un empresario y diferentes empresas de diferentes sectores con el sistema, con el ERP y con el CRM, hay un tema que me ha venido calando mucho en la cabeza y es cómo se gobierna un sistema de información dentro de una empresa. Y eso más o menos quiere decir, si yo le entrego el manejo del CRM a mi equipo de ventas, ¿cómo o quién debería auditar lo que se registra en el CRM? Porque me estoy encontrando esa situación en muchos software y en muchos sistemas de información que hay en el mercado, que soy yo con yo. Yo digo, pero ¿dónde está la gobernanza del sistema de información? Y creo que SOSI es una solución que tiene algo ya muy encaminado hacia esa solución. Mira, hay un tema
que nosotros nos hemos encontrado en la práctica, ¿cierto? Y obviamente ha sido mucho de cuando empezamos el proceso de comercialización, que fue aproximadamente 3 años, cuando empezamos a comercializar, nosotros dijimos, no, sí, métase en eso, y sí, y influenciamos a las personas a que se metieran al plan, ¿cierto? A los planes de empresariales y todo el cuento, vendiendo una herramienta. Sí. Resulta que de esa evaluación o de ese primer año que nosotros teníamos en el proceso de comercialización, tuvimos muchos inconvenientes, ¿sí? El inconveniente fue que nosotros cuando empezamos a comercializar el producto, en la comercialización del producto creímos que el fuerte de nosotros era el producto. Pero resulta que Soci tiene una estructura muy robusta, ¿sí? Al ser tan robusta, se vuelve pesada, ¿sí? Se vuelve maluca, dispendiosa, pero tiene una cosa bastante particular, ¿sí? Que si uno le dice, o sea, tiene una cosa bastante particular y es que es totalmente modificable y ajustable a las necesidades de cada empresa, ¿sí? O sea, no es que tengamos una herramienta robusta y esa herramienta robusta es así porque es así y no se le puede hacer nada, no, es una herramienta robusta y moldeable para cada una de las empresas. ¿Por qué lo digo robusta? Robusta no es porque sea una carga difícil, no. Lo digo es porque tiene demasiada capacidad, demasiada trazabilidad, ¿sí? Uno empieza a amar a Soci cuando lo empieza a conocer, ¿sí? Como en los noviazgos. Usted empieza a amar a su señora cuando la empieza a conocer. De primerazo le parece muy bonito, sí, muy atractiva, pero mucha gente dice, empezó los 3 primeros meses y viene y dice, no, mi novia no me la aguanto, es una loca completa, no, yo me voy de acá. O sea, lo mismo pasa con estas decisiones frente a Soci, son decisiones de vida. Entonces, esas decisiones de vida, si usted quiere aventurear, cómprelo y mire a ver qué se encuentra ahí. Usted dice, no, pues lo compré y aventureo y perdí plata, sí, posiblemente, pero no salió con nada, ¿cierto? Entonces, la persona que se meta con Soci es porque va a hacer un cambio drástico en su vida empresarial, ¿sí? Esa vida empresarial la tiene que conductar primeramente. Y segundo, a quitar vicios empresariales. Uno tiene muchos vicios. Las empresas vienen con muchos vicios. Muchas veces nos hemos preguntado, hey, Denis, ¿cómo trabaja esta empresa? Por Dios, tiene una operación gigantesca, pero Dios, ¿cómo manejan esto? O sea, uno es una empresa pequeña, esta gente factura X millones de pesos. ¿Cómo es posible? Tienen 200 personas a cargo. ¿Cómo trabajan? O sea, qué locura. O sea, no tienen trazabilidad, no tienen gobierno corporativo, el poder es simplemente al que más grite. Entonces uno viene y dice, por Dios. Entonces cuando nos empezamos a encontrar eso, dijimos, venga, tenemos que hacer un refresh en el tema de nuestra comercialización. Entonces nos sentamos en una junta directiva y empezamos a hablar, bueno, venga, estamos viendo equivocada la forma como estamos comercializando nuestro producto. Entonces mucha gente dijo, ¿por qué, don Oscar? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? No es el producto que encontró en la calle. Yo, no es problema el producto, es la forma como se comercializa. Resulta que nosotros les estamos tirando el bandazo de una, empiece, escucha y hágale, empieza a operar. A la gente le da pereza operar, a la gente a la gente le da pereza o entre comillas no se siente cómoda que le cambien sus operaciones de un momento a otro, lo que ha hecho durante 10 años, durante 5 años, durante 20 años, no sé durante cuánto tiempo, no quiere cambiar lo que posiblemente ya le funciona, mal que bien le funciona, ¿sí? Entonces dijimos, nosotros lo primero que tenemos que hacer antes de mostrarles las viabilidades del software, sí, es dar prioridad sobre el proceso de la consultoría. Y en el proceso de la consultoría tenemos que empezar a sensibilizar, ¿sí? A sensibilizar a ese cuerpo colegiado de esa empresa, de esa institución a la cual nosotros vamos a caer. Pero, ¿sensibilizar a quiénes? A los que tienen decisión. A empezar a decidir sobre ellos, vea, empecemos a sensibilizar, empecemos a sensibilizar. Y por debajo, ¿cierto? De ese paralelo, empezamos a hacer capacitación sobre el software,
¿cierto? Capacitación, hágale, métale, embárrela, hunda el botón que no es, hágale muñequitos, quiera desconfigurarlo, sí, porque aunque uno no crea, eso se presenta. La gente muchas veces en el rechazo al cambio dice, no, pues hagamos que esto no funcione, haga tal cosa. Entonces, entregamos, en esa dinámica nosotros entregamos una versión de prueba y le dijimos, entrene ahí, entrenemos ahí, embárrela, haga modificaciones, haga lo que quiera. Y paralelamente a eso, nosotros vamos a creando la instancia de operación, ¿sí? La etapa de producción. Y en esa etapa de producción vamos cogiendo muchos ambientes. Ese canal de capacitación que venimos haciendo con nuestros funders, nuestros cofunders, obviamente en esos está Lucas, estoy yo, hay otros profesionales adicionales, nuestro jefe de desarrollo, que también es socio, y obviamente vamos estructurando el negocio desde allá. ¿Cómo es esa personalización desde el proceso de la consultoría y cómo vamos plasmando esa necesidad que se da en el orden de la consultoría, cómo se va plasmando el SOSI en la misma etapa de operación? Entonces decimos que es como una línea de tiempo de un 8. Entonces, empezamos aquí en un punto y va haciendo esto, la curva de aprendizaje, y por acá al final nos encontramos en una primera etapa. Y volvemos en el tiempo y volvemos a crecer así, y nos encontramos en otra etapa. Seguimos en el tiempo, y así sucesivamente. Porque no podemos tirarles diablazo así de una. Opere, pues pucha, y hágale, y los metemos ahí a las malas. Tirarlos como a que se ahoguen ahí, miren a ver cómo salva. Mire a ver cómo nadan, miren a ver cómo nadan en ese mar, en ese océano Pacífico, a ver usted qué encuentra, se encuentra culebras o lo que encuentre. No, entonces nosotros dijimos, no, tenemos que hacerlo con acompañamiento, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos invitó? A volver a replantear los costos de la implementación de SOSI y obviamente a mirar los procesos de comercialización, donde en este momento lo estamos comercializando con un énfasis mucho más fuerte en el proceso de la consultoría y básicamente minimizando el tema de la operación. Y hay otro tema adicional, que muchas veces llegamos aquí, ay Dios mío bendito, le digo a mis coleguitas. Entonces, en ese nuevo esquema de comercialización hablaba yo en una cosa, yo le decía, venga, los empresarios, ¿sí? Generalmente tienen mucho foco de decisión, o básicamente el 50% de la decisión va en cabeza de la persona que le maneja la contabilidad, ¿sí? Entonces, lleguemos desde el proceso de la consultoría a minimizar esa persona. ¿Por qué? Porque los contadores somos muy resabiados, y me incluyo, ¿cierto? El contador que no entra en una dinámica empresarial es muy resabiado, es muy cerrado, es muy a lo suyo. Si se trasnocha hasta la 1 de la mañana, le gusta así hasta la 1 de la mañana, pero quiere estar completamente seguro. Se mueve en una dinámica seguro y dice, si yo para estar seguro tengo que trabajar de 6 de la mañana a 1 de la mañana, lo hago, pero estoy tranquilo, no hay sanciones, no hay situaciones, todo está bajo mi control, ¿cierto? Bajo mi control, ¿sí? Pero resulta que la situación empresarial no es así, ¿sí? Esto no puede ser control ni de 1, ni de 2, ni de 3. Es un control y una responsabilidad de todos. Todos tienen que colocar un poquito para llegar a que las operaciones de la organización sean en bloque. Y hayan unos auditores, ¿cierto? Y hayan unas auditorías. Entonces, eso es lo que nos hemos enfrentado y enfocado. Es básicamente a bajarle la importancia de ese departamento contable y los hemos minimizado a una mínima expresión, al 10%. Y tanto así que nuestro plan de implementación, la parte contable es la última. Por allá, en los sótanos del infierno, como dijo... Qué pesar, ya los sótanos del infierno. Pero es verdad. Diciéndolo así de esa forma particular, me refiero a los sótanos del infierno. ¿Es por qué? Porque cuando llegamos allá y hablemos como de un Betty la Fea, cuando llego a esa habitación oculta donde está todo el control allá, ¿sí? Yo le voy a dar vida, o sea, le vamos a dar vida con SOSI. Y es que le vamos a llegar con toda la seguridad y decirle, vea, la información está acá, está a 0 metros de lo que usted quiere, ¿sí? ¿Qué quiere? Dígame qué quiere. Hable ahora sí, hable o calle para siempre, porque aquí es donde usted va a ser el responsable, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo la quiere? Ah, no, es que quiero así, quiero así. Entonces empezamos a hacer el proceso de despiece de la información de ella, ¿cierto? De esa persona que tiene esa carga fiscal. Exacto. Y cuando le empezamos a hacer, vea la información ahí, dice, ¿qué es toda esta información? Por Dios, yo cuando la hice, no, la hicimos por medio de automatización, ¿sí? Eso es un Porque punto importante. SOSI tiene una particularidad, que el tema contable es simplemente una modelación de datos, ¿sí? Que ya la tenemos estructurada. Y esa modelación de datos se le acomoda a las prácticas contables hoy en día en Colombia. Eso es muy importante también lo que decías, cuando se hace el proceso de transformación digital, que no es fácil para las empresas que llevan toda su vida pues trabajando lo manual, la disciplina empieza sí o sí desde los founders o la gerencia y lo transmite al resto de la organización, porque pues si ellos no tienen disciplina, ¿cómo la exigen a los demás? Entonces la resistencia al cambio sí, pero si es de la gerencia y los fondos lo tienen claro, va a ser más fácil. Ya para terminar rápidamente, don Oscar, ¿qué consejo le daría usted a un empresario que todavía gestiona su proceso, sus negocios, sus procesos de forma manual? A ver, yo pienso que la invitación hoy en día es no solamente con nuestro esquema de SOSI, nuestro esquema de SOSI está muy estructurado para el proceso del tema del desarrollo tecnológico, pero la persona que no se meta en este nuevo esquema, en esta etapa, en esta estructura tecnológica, ¿sí? De la cual nosotros ofrecemos y que obviamente hay competencia en el mercado, yo creo que va a quedar rezagado. El mismo mercado lo va a empezar a sacar. Sí. Porque estos software o estas herramientas lo que permiten es el proceso de la optimización de los recursos. Y ya vimos, por ejemplo, ahora la intención del gobierno en incrementar los salarios mínimos, ¿cierto? Las personas, las operaciones manuales requieren que mano de obra, ¿cierto? Mano de obra. Yo nada más veíamos en otro segmento de negocio que nosotros tenemos, que son los Building Manager System, los BMS. Veíamos eso en las propiedades horizontales. Las propiedades horizontales hoy en día se les incrementó el presupuesto en más de un 50% y ya tenemos evaluaciones de cuáles son los edificios que han incrementado los presupuestos de administración en más de un 50%. Y son esos pequeños edificios que tienen vigilancia 24 horas, vigilancia personas, 24 horas durante los 7 días a la semana y que en promedio son de 60 a 80 unidades inmobiliarias. Los presupuestos de la administración, o sea, este año van a alcanzar a sobrevivir, solamente se incrementan el presupuesto en más de un 50%. O sea, eso significa que los propietarios van a tener que pagar sus cuotas de administración un 50% más costosos. ¿Por qué? Porque ese factor de mano de obra se vuelve un tema tortuoso. Lo mismo pasa en las empresas, ¿sí? Lo mismo pasa en las empresas. Si no se tienen ayudas tecnológicas, la carga de llevar la empresa va a ser mucho más maluca, mucho más difícil, se requiere mucha empresa. Hoy en día los salarios que se ofrecen en el mercado por tener esas actividades fáciles, el mercadeo, el dropshipping, el tema del mercado en redes, el tema de bailar en un video, genera también recursos, ¿cierto? Pero son negocios fáciles, ¿cierto? Son Mi pasión. Y resulta que esa realización de los negocios en sí en fines económicos genera, pues, posiblemente dinero mucho más fácil y menos capacitado. Solamente en hacer bobadas en un video es muy fácil hacer dinero, pues, por así decirlo. Pero uno no se puede ir por esa línea fácil, ¿cierto? Uno no puede ir por esa línea fácil porque esa línea fácil llega un momento donde se congestiona y se acaba. Y si se acaba, no estás generando un recurso permanente en el tiempo, ¿sí? Entonces, el empresariado tiene que velar no por un recurso inmediato, sino por un recurso permanente, ¿sí? Verificar que cuando uno muchas veces dice, yo con este negocio me voy a pensionar, ¿cierto? Y básicamente es lo que uno siempre piensa, dice uno crea los negocios con el fin de que algún día se pensione y diga, bueno, esta empresa va a continuar con su actividad y si va a continuar con su actividad es porque a mí me va a generar rendimientos futuros.
¿sí? Si uno cree en el tema de redes es porque uno hace, porque uno le toca hacer, porque le toca hacer todo, ¿no? Va a llegar un momento en donde usted posiblemente, como es mi negocio de consultoría no tengo que estar yo permanentemente en esa actividad. Tengo Ajá. personas a cargo y obviamente ya en la estructuración empresarial que tengo ya le puedo doblegar responsabilidades y simplemente hacer unos procesos de auditoría. Lo mismo pasa en las empresas. Entonces, el tema de la implementación tecnológica de las estructuras de los ERPs, de los RMs, todos ofrecen paquetes muy buenos, muy bondadosos, pero creo que somos de los pocos que ofrecemos el proceso de consultoría, el cual hoy estamos ofreciendo, ¿cierto? Y Sí. básicamente es hacer ese acompañamiento permanente a las empresas por un mismo fee mensual, ¿sí? Por un Ujú. mismo fee mensual, sin necesidad de modificaciones y obviamente con un tema de una representación permanente para el empresario. Entonces, un acompañamiento es un tema donde el empresario tiene que estar seguro de esos cambios, que le va a doler, sí, no decimos que esto es perfecto, esto Ujú. cuesta, así como cuando tú vas al gimnasio, tú dices, yo me voy a enfrascar en primero a meterme en el gimnasio, la primera semana, los 6 primeros meses, vas a estar dolido todo el día, te vas a sentir súper mal, tienes que tomar acetaminofén para quitarte el dolor, hacerte masajes, pasa lo mismo, ¿cierto? En esta situación pasa lo mismo con el intangible que es el software, pero te cuesta. Y no solamente te Sí. va a costar tiempo, sino también dinero. Pero es una etapa de transformación que se requiere, porque si no, si el empresario cree que con la estructura actual, sin los procesos de transformación digital que se necesitan para sus empresas y el tema de transformación en los ecosistemas digitales, no va a poder subsistir en un futuro. Entonces, tiene que Exacto. conseguirse una empresa fuerte que conozca esas dinámicas tecnológicas, que las aplique a cada uno de sus procesos para poder optimizar y obviamente ser una empresa mucho más rentable hacia el futuro. Excelente, eso es, digamos que también el tema político afecta bastante con el tema del salario mínimo, porque entonces las empresas van a decir, ah, no, entonces automaticemos procesos y dejemos de contratar gente, pero ese es otro tema que hoy no vamos a abordar aquí. Don Edgar, muchas gracias por este espacio, demasiado valioso para nosotros, haber conocido su historia, su perspectiva y esos consejos que posiblemente van a llegar a las personas y van a decir, bueno, este es el momento. No es fácil el camino, yo creo que ningún cambio es fácil, siempre nos genera miedo salir de nuestra zona de confort, pero ahí está la verdadera valentía, salir de ahí, hacer las cosas diferentes y de verdad aportar valor a las personas que nos rodean. Muchísimas gracias por este espacio, Mauricio de Kixa, por esta iniciativa, por seguir aquí presentes y nos vemos en un próximo episodio. Quiero Bueno, decir algo muchachos, antes de terminar. Oscar, también gracias. Me quedo con muchos mensajes, pero quiero resaltar tres. La invitación a los contadores a que no vean las herramientas tecnológicas como una amenaza, sino que llegaron para ayudarles a mejorar su trabajo. Dos, la pasión, cuando estamos emprendiendo y creando algo, pensando en el largo plazo, que no nos va a dejar de existir, que nos quedó muy claro con Oscar. Y una cosa que me encantó, los problemas son el ají de la vida. Así nos piquen a veces, ahí están para movernos un poquito y zarandearnos y llevarnos a lograr nuestras metas. Oscar, gracias. Exacto. Mil y mil bueno, gracias también, Valentina, por tu apoyo. a ustedes Que por la estén muy bien, invitación. hasta luego. Agradezco mucho. Hasta luego. Un gusto. Chao, chao.